Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Vivo Podcast. Yo soy David el saxofonista y hoy vamos a adentrarnos en el mundo de Villiquen y el anime. Es por eso que tengo el gran privilegio de contar con la presencia de un gran escritor, guionista, investigador sobre fanzines. Él es el autor del libro Historia de los fanzines de historieta en Argentina en el 2001. Pasó por revistas como La Cosa y, por supuesto, la revista de la cual vamos a hablar hoy, porque su paso por Villiquen fue fundamental. Literalmente podríamos decir que es uno también de los grandes pioneros en hablar sobre animación japonesa en revistas populares, porque eso es un detalle muy importante. Una cosa es un fanzine específico para ya un público que sepa lo que está viendo más directo, pero Villiquen es una revista popular, así que no es un detalle menor. Por eso tengo el gran privilegio de contar con la presencia del gran Roberto Barreiro. Señor Barreiro, para mí es un privilegio que esté aquí en mi podcast. Me encantaría comenzar desde el comienzo. ¿Cómo fue que llegaste a escribir las notas en Villiquen y a la vez, curiosamente, o se dio todo así, imagino, justo llegaste en el momento más indicado, porque estaba la segunda oleada de animación japonesa, ese periodo de mediados, fines de los 90, principios del 2000. Villiquen le destina muchas tapas al anime, cosa que no es un detalle menor, porque su contrapartida, Genios, prácticamente hace caso omiso al anime y muy pocas notas en la revista Genios sobre anime y manga. Pero en cambio, Villiquen es como que siempre le dio mucha importancia. Hay tapas de Digimon en el año 2000 para ser dulce, literalmente, porque era muchísimo. Tiene que ver también con la época, con el contexto, pero bueno, tus notas fueron fundamentales. Y principalmente hay una nota que debo decir que cuando la volví a ver, porque tuve la suerte de consultar el archivo de Villiquen que tiene la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que es un tesoro que tiene la ciudad, y me refiero a la Villiquen, que es la edición número 4159 del 13 de septiembre de 1999, porque está esa nota que es increíble, que escribiste, que se llama Esta chica es un dibujo, que es una entrevista a Mariela Carril. Yo cuando vi esa nota me puse a llorar, me emocioné, porque para todos los que somos de la generación Magic Kids, para todos los que nos criamos y nacimos cuando nacía el canal mismo, es fundamental. Y Mariela es la cara, es la personificación del anime en la Argentina. Ella es la gran difusora popular del anime para todos. Puede haber existido gente antes, por supuesto, pero ella es la persona, ella es la que nos introdujo a todos al anime. Así que bueno, ver que hiciste esa nota a mí me emociona, me hace llorar, me parece algo totalmente increíble, porque es un retrato, una firme sensación de todo lo que estaba sucediendo en la época. Pero bueno, hay mucho para hablar y ahora te paso el micrófono. Por favor, señor Barreiro, cuéntenos todo. Hola David, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Bueno, Roberto para los amigos, es el señor Barreiro, sé que soy grande, pero tampoco la pavada. ¿Cómo llegué a Villiquen? Fue simple, había terminado de estudiar Ciencias de la Comunicación y ya estaba escribiendo en algunos lados, en La Cosa, pero quería tratar de trabajar profesionalmente y se dio la oportunidad de un aviso para poder ir, digamos, como colaborador freelance a Villiquen en esos años. Fui, les gustó las notas y empecé a trabajar y me convertí de a poco, un poco porque no había mucha gente que lo hiciera, pero me convertí como en el especialista en animación, en historieta, en ese tipo de material más nerd, si se quiere, que en ese momento tenía que tener la revista. Yo aportaba esas notas, me parecía que era el aporte interesante que podía darles a ellos. Les gustaba lo que hacía y bueno, escribí muchas notas de animación, no solo de anime. El anime fue una parte de todo el trabajo de animación que yo hacía. Y
yo hablaba mucho de animación, de mucho del Cartoon Network. También estábamos en un periodo donde el Cartoon Network tenía un primer gran momento con Dexter, las chicas superpoderosas, Johnny Bravo, no sé, el fantasma Costa a Costa, tenía otro buen momento. Y también estaba dándole bola a los otros canales, ¿no? A Fox Kids, a Magic Kids. Entonces, claro, me dediqué a hacer notas de lo que los chicos estaban leyendo, estaban viendo, ¿no? Y tratando de darle la mayor cantidad de información posible, teniendo en cuenta que era un público que no tenía por qué ser un público especializado. Vos estabas hablando de chicos de 8 años que no tenían la información porque era lógico, tenían 8 años. Darle la mayor cantidad de material posible. Nada, no hice nada más que eso, ¿no? Tratar de explicar de la manera más entendible, bien dada la información y todo eso, a la gente que estaba ahí. Y de paso con eso hacer plata. Y con respecto con la entrevista a Mariela, y mirá, eso fue una cosa que medio cayó de Maduro. Me parecía que era bueno tener, si el Magic Kid tenía como arrastre puntual a Mariela haciendo eso, había que darle el espacio para hacer una nota al respecto, porque me parecía que estaba muy bien. Era algo que había que darle el lugar que correspondía, porque era importante lo que decís vos, era el ancla del canal y había que darle la mayor información del mundo. Reconozco que fui, hice una nota, conseguimos fotógrafos, fuimos, lo sacamos, me pareció que estaba muy bien que se hiciera y bueno, ahí quedó. Por cierto, una cosa, sí, había muchas tapas de Digimon porque había un acuerdo entre Fox Kids y Editorial Atlántida para promocionar Digimon. Acuérdense que en esa época era muy fuerte Pokémon y Digimon era Fox Kids lo quería vender como su propio Pokémon, a ver si le pegaba. Y me la pasé haciendo notas de Digimon. Lo más gracioso es que había 4 imágenes locas y tuve que hacer, no sé, 2000 notas con 5 imágenes. Fue un trabajo bastante de locos. Así que eso. Ahora me encantaría saber qué siente usted al ver el tiempo atrás, al ver, digamos, la vista atrás, y en este año, que es un año muy particular, porque Villiquen cumple 105 años, Magic Kids cumple 30 años, fanzines como la RAN, el robot argentino nipón, ya va literalmente por su 32 aniversario, The Big Channel cumple 35. O sea, ¿cómo lo sentís vos al hecho de todo lo que sucedió, ¿no? En aquel periodo, ese periodo de tanta efervescencia cultural, en el que parecía que estaba todo, era la conjunción de todo. Había mucha creatividad en ese fines de los 90 y principios del 2000. ¿De qué manera sentís vos todo lo que vos hiciste, todo tu trabajo? Sé que tu trabajo es mucho más grande, por supuesto, nos estamos circunscribiendo, digamos, a algo muy específico, pero bueno, estuviste en el lugar, estuviste en el hecho preciso, hablando de lo que se debía hablar. Y nada, eso, ¿cuál es tu sensación y tu sentimiento al ver que hiciste un gran trabajo y que también mucha gente se adentró, mucha gente sabe lo que es el anime también? ¿O fue la puerta de entrada? Tus textos literalmente fueron la puerta de entrada para muchísimos chicos. Porque hay que decirlo también, y es que entender y hacer archivo, consultar los archivos es fundamental porque es entender quiénes somos. O sea, yo cuando digo yo soy de la generación Magic Kids, ahí está todo, ahí estoy diciendo todo lo que yo soy. Y yo siento que hacer estos archivos es también comprender por qué también hay tanta cantidad de gente que le gusta el manga y el anime. Bueno, porque ya desde la cuna, desde Villiquen, con lo que vos escribiste, ya empezó ahí la semilla. No es un detalle menor, no es un detalle menor. Pero bueno, me encantaría saber tu opinión. Coincido con vos que hay que rescatar la memoria, los archivos. Ese material es una cosa súper importante. Darnos cuenta de dónde venimos es importante para poder seguir avanzando. Esa es una de las cosas que a mí siempre me ha obsesionado en todo este asunto, sobre todo del consumo de la cultura popular, ¿no? En general, no solo del anime, sino de todos los consumos populares que
que te generan. Para mí eso es súper importante. Hay rescates que faltan hacerse. Por ejemplo, Villiquen tenés ciento y tantos de años de cosas para rescatar y que están ahí medio olvidadas. Digo, no solo esto, estamos hablando de cosas de hace mucho tiempo. O sea, la cultura infantil, Villiquen define mucho la cultura infantil de la Argentina durante todo el siglo XX y principio del siglo XXI, no es menor. Entonces hay que hacer esos rescates. Y con respecto a lo que yo hice, mira, ojalá, yo siempre esperaba que básicamente lo que sirviera en ese momento era que a los chicos les interesara de una manera un poquito más de ver solo el programa y trataran de entender de dónde venía, cómo salía y a partir de ahí que empezaron a jugar. Ojalá que le haya servido a los chicos que entonces tenían, no sé, 8, 10 años y que me podían estar leyendo para empezar a meterse y a seguir investigando. Por eso, ojalá que haya gente que pueda decir, mirá, qué bueno, yo con esto fue el primer paso para entender cómo era el anime y empezar a explorar todas las opciones que daba el anime y el manga en esos momentos, ¿no? Como lo mismo la animación norteamericana, si se quiere, incluso creo que hablé de algo de animación argentina, con lo cual me parecía que era algo, siempre me pareció que ese era el punto, ¿no? Para mí era eso, generar un espacio de difusión. Más allá de eso, ojalá lo haya logrado. Si lo hice bien, espero que haya gente que le guste cómo haya quedado, pero eso, no hay mucho más que proponer, sino, y por lo menos es eso. Me parece que ojalá que haya funcionado, ojalá que haya gente que diga, uy, sí, me acuerdo de esto y esto me sirvió para seguir investigando sobre el anime. Eso. Para finalizar, señor Barreiro, me encantaría consultarle ¿cuánto tiempo le llevó escribir el libro Historia de los fanzines de historieta en Argentina? Porque tu trabajo ha sido fundamental. Primero por el hecho de que hay grandes fanzines, grandes de toda la época de los 90, míticos, debería decir, y de principio del 2000, que no están escaneados, ¿viste? No están al acceso público. Esto pasaba con el fanzine Run, el robot argentino nipón, que yo cuando comencé a investigarlo, y aquí en el podcast hay más de 13 capítulos, entrevistando a todos los implicados en el robot argentino nipón. Bueno, la cuestión era que literalmente no estaba el archivo casi, había algunos archivos subidos a internet, y lo que hice fue comenzar a investigar, hasta que ahora logré digitalizar todo ese archivo y está en el grupo de Facebook de la RAN. Pero, por ejemplo, ¿cómo fue que lograste escribir el libro teniendo, por supuesto, esa carencia de lo que sucede con los archivos, que no son fáciles de conseguir, y a la vez encontrar a los archivistas que lo tienen y a su vez que los coleccionistas lo suelten el material, cosa que es casi imposible porque hay muchos coleccionistas que no te escanean ni una hoja? Entonces ahí hay un hecho también muy, muy importante, y que uno con todo esto que estoy hablando de Villiquen, que literalmente todas las Villiquen no están escaneadas, hay periodos. Todo el periodo del 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 no está en internet ni por asomo, literalmente. Hay muchas tapas que las volví a ver ahí investigando en la Biblioteca Nacional. Así que hay algo de Argentina y los archivos que es muy profundo y que para mí sería fundamental realmente que exista alguna página, algo que nuclee todo lo que representó esa época. Bueno, son sueños, son ideas, son cosas davisescas. Pero bueno, señor Barreiro, gracias totales por estar aquí en mi podcast. Y bueno, le cedo el micrófono una vez más. Bueno, te diría que existe un archivo así que se llama, que está en la página de Cinerama, cineramania.wordpress.com. Ahí vas a encontrar un archivo con todos los fanzines, o buena parte de los fanzines que salieron sobre historieta y relacionados, que salieron a partir de 1979, que es el primer fanzine detectado, por lo menos que tengo yo detectado, hasta, calculo que más o menos cosas nuevas. Está basado justamente en empezó a partir de la investigación que yo hice en el libro de la historia de los fanzines de la historieta argentina. A partir de ahí se fue agregando, aportándose mucho más material. Recomiendo que lo revisen. Hay material ahí para descargar de fanzines por el trabajo, porque justamente vale la pena rescatar es este problema que decís vos, ¿no? Necesitamos rescatar es material
de archivo de Argentina, no solo de fanzines. Hay montones de series de historieta clásica que no se consiguen, que no están digitalizadas, no hay manera de ubicarlas, a menos que vayas, lo que decís vos, ir a perseguirlas a otro lado. Villiquen es un gran ejemplo, casi hay muy poco digitalizado de Villiquen en todos los periodos. Digo, tenés 100 años y no está digitalizado, es medio terrible. Y es importante, no fue una revista menor. Pero eso, ¿y cómo hice ese libro? Mira, ese básicamente fue mi tesis para graduarme en Ciencias de la Comunicación. ¿Por qué hice eso? Yo venía desde mi adolescencia, en la década de los 80, juntando fanzines. El fanzine siempre me interesó, yo los venía comprando de manera regular desde esos momentos y siempre lo acumulé. Tenía una colección enorme que se fue acumulando, y en ese momento, cuando planteo hacer eso, lo que planteaba era, bueno, lo primero y principal era generar una base de datos de qué fanzines habían salido, cuántos números, quiénes habían estado, lo básico, porque a partir de ahí uno puede trabajar, uno necesita esa base de datos duros para después poder generar teoría, que a veces no se hace eso, y entonces se generan teorías medias ridículas con la cultura popular en general. Mi objetivo era plantear esa base de datos, y a partir de esa base de datos armé como una historización de lo que era el fanzine de historieta, que ahí es donde me centré, hasta el 1999, que fue básicamente 1929, que fue cuando presenté la tesis. Después estiré hasta el 2001 un poco más, pero porque ahí me ofrecí, después cuando la tesis, no me acuerdo cómo, alguien dijo, che, esto está bueno, ¿por qué no sacamos el libro? Salió, se vendía, en ese momento se vendía online, era una cosa rarísima, vendí muy poco, todavía anda y está absolutamente desactualizado. Lo que sí hay es que a partir de ahí me hice como el tipo que sabía de fanzines de historieta en Argentina. Era como ser el enano más alto del mundo. Y nada, años después me cruzo con Juliano Ubliña, que es el que ahora maneja básicamente Cinerama. Y entre los dos, como él también está muy interesado por el tema de los fanzines, entre los dos, primero armamos un texto que terminó saliendo en un libro que se llama Libro de Fanzines, de Tren en Movimiento, Ediciones, que salió por el 2016, una cosa así, donde ampliamos toda la historia de los fanzines en un artículo que adentro de ese libro cubre básicamente la mitad del libro. Hicimos toda la cobertura de los fanzines de Argentina hasta esos años, que hay una cantidad enorme de material ahí nuevo, que también recomiendo que se revise. Y particularmente, sí, creo que, que es necesarísimo esos rescates, aunque sea digitales, del material que no se encuentra, para poder trabajar con base. No podemos estar construyendo, hablando de cultura popular, sin ese trabajo de rescate, y hoy es posible. Entonces me parece medio que es una cosa súper importante. Y bueno, nada, ¿qué más puedo decir? Sino, gracias por estar acá, honrado por esto, y nada, espero que salga todo bien. Un abrazo. Infinitas gracias, señor Barreiro. Fue un privilegio, un honor increíble tener su presencia aquí en mi Vivo Podcast. Y muchísimas gracias a los que están del otro lado escuchando. Yo soy David el Saxofonista. Pueden encontrarme de esta manera en todas las redes sociales. Y a este podcast, el Vivo Podcast, lo pueden escuchar en mi perfil de YouTube, David el Saxofonista, o en Spotify como Vivo Podcast. Les mando un saludo a todos. Chao.